Hay una pregunta que Marco Aurelio se hacía cada mañana. Antes del ruido, antes de los mensajes, antes de que el mundo empezara a exigirte cosas. Una sola pregunta, silenciosa, brutal, necesaria. ¿Y si hoy fuera el último día? No como ejercicio espiritual bonito, no como frase de calendario, como realidad, como posibilidad concreta, como la única verdad que nunca cambia. Porque Marco Aurelio sabía algo que tú y yo preferimos ignorar. Que cada día que vivimos como si tuviéramos tiempo infinito. Es un día robado a la única vida que tenemos. Los estoicos tenían un nombre para este ejercicio. Dos palabras en latín que durante 2000 años han separado a los hombres que viven de verdad de los que simplemente pasan el tiempo. Memento mori. Recuerda que morirás. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy no es filosofía de muerte. Es filosofía de vida, la más poderosa que existe, y la que más miedo da enfrentar. El problema: vivimos como inmortales. Hay una mentira que el cerebro humano lleva toda la vida contándote. Y no lo hace con maldad. Lo hace porque es su mecanismo de supervivencia más antiguo. La mentira es esta: tienes tiempo. Tiempo para empezar mañana. Tiempo para tener esa conversación después. Tiempo para perseguir ese proyecto cuando las condiciones sean mejores. Tiempo para ser la persona que quieres ser. En algún momento. Y mientras tanto, la vida pasa. No de golpe, no dramáticamente. La vida se escapa en los momentos pequeños. En el lunes que se convierte en martes. En el enero que se convierte en octubre. En los años que de repente suman una década. Séneca lo escribió con una precisión que corta. No es que tengamos poco tiempo. Es que desperdiciamos mucho. La vida es larga si sabes usarla. Y sin embargo, aquí estamos. Tú, yo, todos, actuando como si fuéramos la excepción. Como si la muerte fuera algo que le pasa a los demás. Como si los años no estuvieran pasando exactamente ahora mismo, mientras lees esto. Los psicólogos tienen un nombre para esto. Lo llaman el sesgo de optimismo. El cerebro, por defecto, subestima la probabilidad de que las cosas malas nos pasen a nosotros. Y el mayor de todos los sesgos es el de la mortalidad. Creemos, en algún nivel profundo e irracional, que somos especiales. Que el tiempo se detiene para nosotros. Que siempre habrá un mañana. Los estoicos eran los únicos filósofos de la historia antigua que convirtieron la confrontación con la muerte en una práctica diaria. No porque fueran sombríos, sino porque entendían que solo quien acepta la finitud puede vivir con urgencia real. Con presencia real, con libertad real. Antes de continuar, necesito deshacerme de la imagen que tienes en la cabeza. Memento mori no es una filosofía oscura. No es nihilismo, no es depresión disfrazada de profundidad. No es rendirse ante la inevitabilidad de la muerte. Es exactamente lo contrario. Memento mori es la herramienta más antigua y más efectiva para activar la claridad mental en el momento presente. Cuando recuerdas que vas a morir, algo en tu cerebro se reorganiza. Las cosas pequeñas dejan de parecer grandes. Las grandes dejan de parecer imposibles. El miedo al juicio ajeno pierde peso. Las excusas se vuelven transparentes. Y la pregunta que importa aparece sola. ¿Esto que estoy haciendo ahora mismo con mi tiempo? ¿Vale? Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante 19 años. Vivió guerras, pestes, traiciones, la muerte de sus hijos. Y en medio de todo eso, escribía en su diario personal frases que hoy nos siguen cambiando la vida. Piensa frecuentemente en la velocidad con que las cosas son llevadas y transportadas fuera de la vista. Pues la sustancia es como un río que fluye sin parar. No lo escribía para ser poético. Lo escribía para no olvidar. Para mantenerse alerta. Para que cada decisión que tomara como emperador estuviera filtrada por la única pregunta que importa. ¿Esto merece mi tiempo? ¿Esto merece mi vida? Y la clave aquí, lo que separa a Marco Aurelio del hombre promedio, no era su poder. Era que él nunca olvidaba que era temporal. Cuando te instalas en la ilusión de la inmortalidad, todo puede esperar. Cuando recuerdas que eres mortal, nada puede esperar. Hay una historia del mundo romano que pocas personas conocen. Y cuando la escuchas, algo en ti cambia. En la antigua Roma, cuando un general regresaba victorioso de la guerra, se organizaba una ceremonia llamada el triunfo. Era el mayor honor que la república podía otorgar a un hombre. Miles de ciudadanos llenaban las calles. El general desfilaba en un carro dorado. El pueblo gritaba su nombre. Era, en todos los sentidos, el momento más alto de una vida.
Pero había un detalle que casi nadie conoce. Junto al general, en el mismo carro dorado, había un esclavo. Y ese esclavo tenía una sola tarea. Una sola. Durante todo el desfile, sin parar, en voz baja, el esclavo repetía al oído del general: Memento mori. Memento mori. Recuerda que morirás. Recuerda que morirás. No como insulto, no como maldición, como servicio. Los romanos entendían que el mayor peligro del éxito era creer que el éxito te hacía diferente. Especial, intocable, permanente, y ese esclavo existía para evitar la peor trampa del poder: olvidar que eres humano. Hoy no tenemos un esclavo que nos susurre al oído. Pero tenemos algo peor. Tenemos redes sociales, entretenimiento infinito, distracciones diseñadas específicamente para que nunca te detengas a pensar. Para que nunca confrontes la pregunta real. Para que sigas consumiendo, siguiendo, scrolleando, sin nunca preguntarte si estás viviendo o simplemente pasando el tiempo. Eres tu propio general, y no tienes esclavo. Necesitas ser los dos. Los tres hombres que vivieron el Memento Mori. Marco Aurelio. El emperador que nunca olvidó que era polvo, ya lo hemos mencionado. Pero la historia de Marco Aurelio merece más tiempo. Fue el hombre más poderoso del mundo conocido. Podía tener lo que quisiera, hacer lo que quisiera, ser quien quisiera, y eligió pasar sus noches escribiendo un diario personal que nadie más iba a leer. Un diario donde constantemente se recordaba a sí mismo: mira hacia atrás, hacia el vasto abismo del tiempo, y hacia adelante, hacia otro infinito. En esto, ¿qué diferencia hay entre 3 días de vida y 3 generaciones? Marco Aurelio no usaba el Memento Mori para deprimirse. Lo usaba para liberarse del ego. Para recordar que su nombre, su riqueza, su poder, todo eso era temporal. Y que lo único que permanecía era la calidad de sus decisiones. La integridad con la que actuaba. El bien que hacía mientras podía hacerlo. Cuando un consejero corrupto le presentaba un plan que le beneficiaba a corto plazo, Marco Aurelio tenía una pregunta interna: ¿esto resistiría el paso del tiempo? ¿Podría mirar esto desde mi lecho de muerte con paz? Si la respuesta era no, el plan no avanzaba. El Memento Mori era su filtro más poderoso. Séneca, el hombre que escribió sobre la muerte mientras moría. Séneca fue consejero del emperador Nerón. Fue uno de los hombres más ricos e influyentes de Roma, y también fue condenado a muerte por ese mismo emperador. Cuando Nerón le ordenó suicidarse, Séneca no suplicó, no lloró, no intentó escapar. Se cortó las venas con una serenidad que dejó sin palabras a todos los presentes. ¿Cómo es posible enfrentar la propia muerte con esa calma? Porque Séneca llevaba décadas practicando. En sus cartas a Lucilio, escribió algo que hoy sigue siendo devastadoramente actual: cada día piensa como si fuera. Así recibirás las horas que no esperabas como regalos. Séneca no esperaba estar en su lecho de muerte para reflexionar sobre ello. Lo hacía cada mañana, y eso es exactamente lo que le daba esa libertad interior que ni el dinero ni el poder pudieron quitarle. Incluso cuando Nerón le quitó todo, no pudo quitarle lo que Séneca había construido. Porque lo que está por dentro no se puede conquistar. Epicteto, el esclavo que era más libre que su amo. Epicteto fue literalmente esclavo. Sin derecho, sin propiedad, sin libertad física. Su amo, en un acto de crueldad deliberada, le retorció la pierna hasta romperla. Y Epicteto, con la pierna rompiéndose, le dijo tranquilamente: te advertí que me la ibas a romper. No como actitud de resignación, como demostración de algo que su amo nunca entendería: que el cuerpo puede ser esclavo, pero la mente no. Epicteto practicaba el Memento Mori de una forma radical. Cada noche, antes de dormir, se preguntaba: si no despertara mañana, ¿qué diría de este día? ¿Viví de acuerdo con mis valores? ¿Fui quien quise ser? No llores por lo que has perdido. Sonríe por lo que tuviste. La naturaleza te lo dio. La naturaleza te lo quitó. Un esclavo que practicaba el Memento Mori era más libre que un rey que lo ignoraba. Porque la libertad real no está en las circunstancias. Está en la mente. ¿Por qué tienes miedo de pensar en esto? Ahora viene la parte que incomoda. La que hace que la gente cierre el vídeo. O que lo siga viendo sin realmente escuchar. ¿Por qué la mayoría de las personas viven su vida entera sin confrontar su propia mortalidad? No es estupidez, no es falta de información. Es que el cerebro humano tiene un mecanismo muy específico para evitar el terror existencial.
Los psicólogos Ernest Becker y Sheldon Solomon lo estudiaron durante décadas y llegaron a una conclusión que cambia cómo ves todo. La mayor parte de lo que hacemos los seres humanos es una estrategia para no pensar en la muerte. El trabajo excesivo, distracción, la búsqueda de fama, ilusión de permanencia, la acumulación de cosas, sensación de control, el scroll infinito en el teléfono, anestesia del tiempo, el alcohol, las fiestas, el ruido constante. Todo sirve para no quedarse a solas con la pregunta que más asusta. La pregunta que los estoicos hacían cada mañana y que el mundo moderno ha diseñado para que nunca te hagas. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? Porque si te haces esa pregunta de verdad, tienes que hacer algo con la respuesta. Y eso da miedo. Es más fácil no preguntar. Es más cómodo seguir como siempre. Es menos doloroso en el corto plazo posponer la vida que realmente quieres para un momento que nunca llega. Los estoicos eligieron el camino incómodo. Y por eso son los únicos filósofos de hace 2000 años cuyas palabras todavía nos cambian la vida hoy. Vamos a hablar de números. No de filosofía, de matemáticas puras. Si tienes 30 años, te quedan aproximadamente 18.250 días de vida. Si tienes 40, unos 14.600. Si tienes 50, alrededor de 10.950. Parece mucho hasta que calculas cuántos de esos días los pasas haciendo lo que realmente importa. El psicólogo Oliver Burkeman, en su libro sobre el tiempo, calculó que una persona promedio vive alrededor de 4.000 semanas. 4.000 semanas para todo. Para el trabajo, para los hijos, para los sueños, para el amor, para el descanso, para todo lo que quieres hacer y todavía no has empezado. ¿Cuántas de esas semanas ya pasaron? ¿Cuántas las dedicaste a cosas que mañana no van a importar? ¿Cuántas las pasaste preocupado por la opinión de personas que ni recuerdas? Séneca lo calculó antes que todos. Cuando llegas al final de tu vida y miras hacia atrás, todo lo que ves son los años que nadie te robó. Solo los que tú mismo desperdiciaste. Nadie te robó esos años. Los cediste tú, a la procrastinación, al miedo, a la comodidad, al qué dirán, a la ilusión de que siempre habría más tiempo. Y esto no es para hacerte sentir culpable. Es para que lo que queda de tiempo lo vivas diferente. ¿Cómo practicar el memento mori en el siglo XXI suficiente de diagnóstico? Ahora la práctica, porque el memento mori no es solo contemplación. Es acción, es método, es hábito diario. Aquí está el protocolo exacto que los estoicos usaban adaptado a la vida moderna. Práctica 1. La pregunta de los 5 minutos cada mañana, antes de abrir el teléfono, antes de revisar mensajes, antes de entrar al ruido del día, siéntate 5 minutos y hazte esta pregunta. Si este fuera mi último día, ¿cómo lo viviría? No tienes que cambiar todo tu día. Solo observa la respuesta. Observa qué cosas dejarías de hacer. Observa qué cosas harías por primera vez. Observa qué conversaciones tendrías. Observa qué proyectos por fin empezarías. Con el tiempo, esa observación se convierte en decisiones. Y las decisiones se convierten en una vida diferente. Práctica 2. La carta desde el futuro. Esto es más difícil. Y más poderoso. Imagina que tienes 85 años. Estás en el final de tu vida. Mirando hacia atrás. Escríbete una carta a ti mismo hoy. Desde esa perspectiva. Con toda la sabiduría de haber vivido. ¿Qué te diría ese tú del futuro? ¿Qué lamentaría que hicieras? ¿Qué aplaudirías? ¿En qué te diría que estás perdiendo el tiempo? ¿En qué te diría que inviertas más? Marco Aurelio hacía algo similar en sus meditaciones. Se hablaba a sí mismo desde afuera, como observador, como juez justo, y eso le daba una claridad que ningún consejero podía darle. Práctica 3. El inventario semanal cada domingo, 10 minutos. Una sola pregunta. ¿Esta semana viví de acuerdo con quien quiero ser? No se trata de perfección. Se trata de conciencia. Epicteto decía que la persona que no se examina es como un enfermo que evita al médico. La enfermedad sigue avanzando aunque no la mires. El inventario semanal es la forma de no llegar al final de la vida y descubrir que viviste la vida de otro. Práctica 4. El objeto físico. Los estoicos y los monjes medievales tenían algo en común. Usaban objetos físicos como recordatorio del memento mori. Una calavera en el escritorio. Una moneda con la inscripción. Un reloj de arena. Hoy puedes hacer algo más simple. Un papel en el espejo del baño que diga, ¿vale la pena? Una alarma en el teléfono a las 12 del mediodía.
¿estoy viviendo o solo pasando el tiempo? Un recordatorio físico que rompa el piloto automático. Porque el mayor enemigo del memento mori no es la muerte, es el olvido. Esto no es teoría, esto es lo que pasa en la práctica. Cuando incorporas el memento mori como hábito diario, las primeras 2 semanas son incómodas. Tu mente resiste, busca distracciones. La confrontación con la temporalidad activa una incomodidad real. Pero a partir de la 3ª o 4ª semana, algo empieza a cambiar. Las conversaciones intrascendentes empiezan a parecerte vacías. El tiempo en el teléfono sin propósito empieza a irritarte. La procrastinación se vuelve físicamente insoportable porque ya no puedes ignorar lo que te cuesta. Y en su lugar, empieza a surgir algo diferente. Una claridad sobre lo que importa. Una urgencia tranquila, sin ansiedad, sin prisa nerviosa. Una especie de serenidad activa que solo aparece cuando dejas de huir del tiempo y empiezas a habitarlo de verdad. Marco Aurelio lo describió así: perfecciona y simplifica. No dejes que tu vida sea reducida en número de años, sino ensanchada en profundidad. No más años, más profundidad, no más tiempo, más vida dentro del tiempo que ya tienes. Eso es lo que el memento mori le da al que se atreve a practicarlo. Llegamos al final, y quiero dejarte con una sola pregunta. No 3, no 10, una, porque si este vídeo te ha dado algo, debería ser la capacidad de simplificar. De filtrar, de elegir lo que importa. La pregunta es esta: ¿qué estarías haciendo diferente ahora mismo si supieras con certeza que tienes 5 años de vida? No te pido que respondas en voz alta. Te pido que te quedes con esa respuesta. Que la sientas, que notes el peso de lo que aparece. Porque eso que aparece en esa respuesta es tu vida no vivida. Es la versión de ti mismo que todavía no has sido. Es el proyecto que siempre pospones. La persona a quien todavía no le has dicho lo que necesitas decirle. El camino que sabes que es el tuyo pero da demasiado miedo tomar. Los estoicos no tenían esa respuesta archivada en algún rincón de la mente. La vivían, cada día, con cada decisión, y tú puedes hacer lo mismo. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo, más dinero, más seguridad. Ahora, Séneca escribió una frase que llevo como tatuaje mental. La escribió sabiendo que pronto iba a morir. Y por eso pesa más que cualquier cosa que haya dicho alguien desde la comodidad. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno, solo el tiempo es nuestro. El dinero, lo puedes perder. La salud, te la puede quitar la vida. Las personas que amas, pueden marcharse. La fama, se desvanece. El poder, cambia de manos. Pero el tiempo que ya viviste bien, nadie te lo puede quitar. Ni la enfermedad, ni la traición, ni la mala suerte, ni siquiera la muerte, porque el momento presente, vivido con plenitud y conciencia, se convierte en algo que ya sucedió. En algo permanente, en algo que ya es tuyo para siempre. Eso es lo que los estoicos entendían. Eso es lo que Marco Aurelio escribía en la oscuridad de sus noches. Eso es lo que Séneca practicaba mientras el poder de Nerón lo rodeaba. Eso es lo que Epicteto sabía incluso con las cadenas puestas. Memento mori. Recuerda que morirás. Y precisamente por eso, vive ahora. Hasta nuestra próxima aventura.